¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Si me escuchan? Buenos días, Lisa. Muy bien, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto Licenciado, muy buenos escucharles. días. ¿Cómo está? Muy Licenciado buenos Rodríguez, días. buenos días. Buenos días. Un gustazo escucharles, compañeros. Muy buenos días. No se olviden, por favor, de abrigarse bien. Recuerden que el clima, especialmente en Quito, está bastante difícil, ¿no? En la mañana sol, en la tarde llueve y obviamente, Buenos días, pues, Lice. ¿cómo está? Muy buenos días, nos podemos enfermar, ¿no? Así que, por favor, tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? Adicional a eso, por favor, no se olviden siempre de estar pendientes de las noticias. Como ustedes saben, el día de ayer, pues, tuvimos una noticia de que el volcán Cotopaxi emitió lo que es ceniza, ¿no? Así que en el mejor de los casos, siempre tenemos que utilizar la mascarilla, unas gafas y obviamente estar pendientes siempre a las noticias, ¿no? Adicionalmente, por favor, no se olvide de registrar la asistencia. Estamos 7 personas y solamente 3 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿no? No nos olvidemos también de tener todos los documentos al día, las pensiones al día, las tareas al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Bien, vamos a estudiar. El día de hoy vamos a revisar, por favor, acerca de otro grupo que generalmente influye dentro de nuestra sociedad, ¿no? Nosotros hemos estado revisando directamente los movimientos sociales del siglo XX, es decir, agrupaciones que obviamente se fueron fortaleciendo en estos años, ¿no? Y uno de esos movimientos directamente que al día de hoy todavía sigue siendo un grupo bastante fuerte en nuestra sociedad es el movimiento indigenista, ¿no? O el movimiento indígena, ¿no? Que básicamente aquí en el Ecuador es un grupo bastante importante y sobre todo directamente constituye lo que es la actividad, la parte económica de nuestro país, ¿no? Bien, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Angélica Ortega. El movimiento indigenista, el movimiento indígena latinoamericano. El movimiento indígena es quizá uno de los elementos más transformadores de esta densa realidad latinoamericana contemporánea. Este se constituye como un movimiento social de dimensión regional, como un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. Al mismo tiempo han dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina de América del Sur. A partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, a su racionalidad, a su modelo de modernidad y desarrollo, insertó en la estructura del poder colonial. El movimiento indígena latinoamericano se plantea como un movimiento civilizatorio capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para reelaborar no una, sino varias identidades latinoamericanas, no una forma de producir conocimiento, sino todas las formas de conocimiento y producción de reconocimiento que han convivido y resistido a más de 500 años de dominación. El elemento indígena se va convirtiendo en el centro del discurso de la construcción de una visión del mundo, de un sujeto político y de un proyecto colectivo y emancipatorio. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Bien, si nosotros hablamos directamente del movimiento indígena, ¿no? Básicamente es un grupo que netamente
tiene su historia dentro de nuestro territorio, ¿no? Como ustedes saben directamente, ellos son descendientes del famoso imperio Inca, ¿no? Que en su momento llegó pues a tener un control bastante fuerte en la mayoría de los países en América del Sur, ¿no? Si bien es cierto, ellos, a pesar directamente de la conquista por parte de los españoles en su momento, y a pesar directamente de que casi su población en su totalidad fue eliminada por esta conquista, ellos lograron pues sobrevivir, ¿no? Y obviamente pues el tratar de defender sus derechos, el tratar directamente de que toda la población en general pueda directamente respetar, puedan aceptar y tener una sociedad de inclusión, ¿no? Básicamente tuvo que pasar por diferentes etapas, ¿ya? Diferentes etapas directamente para que se consolide como un grupo bastante fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Como tal, en sus principios, obviamente los españoles en su momento, hablando de la colonia, realmente los explotaron, realmente abusaron de ellos, en el peor de los casos los asesinaban, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de eso, lograron sobrevivir, ¿no? Y estableciendo directamente al día de hoy sus principios, sus normativas, sus valores, su riqueza dentro de la medicina ancestral, hablamos directamente de los trabajos que ellos realizan en la agricultura y sobre todo el repunte importante que tenemos dentro de nuestra sociedad cuando ellos directamente participan en todas las actividades como país nosotros realizamos, ¿no? Como ustedes saben directamente el movimiento indígena al día de hoy sigue siendo un movimiento importante que obviamente nosotros tenemos que seguir aprendiendo, respetando y cuidando, porque directamente si nos ponemos a revisar la historia, ellos, o sea, todo ese territorio directamente le pertenece pues a ellos. En términos generales, nosotros vendríamos a ser más o menos como los inquilinos de donde nosotros vivimos directamente, ¿no? Entonces tenemos que aprender a cuidar, tenemos que aprender a preservar lo que son las enseñanzas directamente de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, nosotros al día de hoy todavía seguimos utilizando términos indígenas, ¿como cuáles? Cuando yo siento mucho frío, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué término utilizo? Achachay. Ah, chachay, muy bien, excelente. Si yo tengo mucho calor, ¿qué término utilizo? Arraray. Arraray, muy bien. Cuando yo, por ejemplo, directamente tengo iras, por decirlo así, ¿qué término utilizo? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver. Licenciado, no lo entendí, no lo escuché. Excelente, muy bien. Cuando nosotros tenemos iras, generalmente en algún momento hemos dicho una palabrita, ¿no? Que es también un término indígena que generalmente ellos básicamente lo mencionaron como forma de protesta cuando los españoles abusaban directamente de los indígenas, ¿no? Y ese término ya tiene pues años atrás. Por ejemplo, el término de carajo. Sí, básicamente ese término apareció en la colonia cuando una mujer indígena robó una manzana para darle de comer, pues en ese caso a su hijo, ¿no? Sin embargo, fue encontrada, fue detenida y al momento que le estaban azotando, recuerden muy bien que en la colonia les azotaban, directamente ella, ya al no aguantar lo que es los golpes, el maltrato, se dio la vuelta y le quitó lo que es el látigo y le dijo, me duele carajo, le gritó. Entonces, miren, esos términos vienen de tiempos inmemoriales, ¿no? Y básicamente los indígenas en nuestra sociedad nos comparten lo que son conocimientos, los conocimientos ancestrales, perdón. Por ejemplo, si a mí en este momento me está doliendo la barriga y no tengo directamente pastillas o la farmacia no está cerca, ¿qué tipo de plantas me ayuda a tratar los dolores de la barriga? La Plantas manzanilla. tradicionales, la manzanilla. Muy bien. Si me duele la cabeza, La finalín. no, si no tenemos Agua de pastillas. lechuga. Excelente, muy bien. Entonces, miren, todo el conocimiento que ustedes saben, ¿de quién lo aprendieron? ¿Quién les enseñó que esas plantas medicinales son de ayuda para tratar estas enfermedades? De los abuelitos antiguos. Excelente, Abuelitos. muy bien.
Y en su momento ustedes también podrán enseñar a sus hijos a sus hijos, y de tal manera pues ese conocimiento sigue avanzando, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha ido ninguna vez a unas fiestas de pueblo? Ya todos, todos hemos ido alguna vez. ¿Cómo es el ambiente? Con bandas, licenciado. Ya, muy bien. ¿Qué más? Es ¿Qué más alegre, podemos encontrar? Comida. alegre con las fiestas de pueblo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más Son encontramos? alegres, dan bastante comida. Los Ya, muy caparitos, bien. licenciado. Los Excelente, caparitos. muy bien. Básicamente el ambiente pues es de fiesta, seamos o no seamos de ahí, de igual manera somos tratados con respeto, somos compartidos dentro de su cultura y directamente pues nos enseñan valores importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los valores que recientemente, si recordamos un poquito, octubre de 2019, salieron algunos valores que nosotros ya nos habíamos estado olvidando, ¿no? Que generalmente siguen vigentes en la comunidad indígena. Por ejemplo, no serás ladrón, no mentirás y no serás vago, ¿no? Entonces, miren, son términos que generalmente influyen dentro de su sociedad, ¿no? Y hablamos también de que cuando una persona comete un error dentro ya de la comunidad indígena, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando una persona comete un error dentro de la sociedad indígena? Lo castigan. Ya, muy bien. ¿Cómo se Justicia llama ese castigo? indígena, Excelente. ¿Cómo se llama ese castigo? justicia Muy indígena. indígena. Excelente, la justicia indígena, o mejor conocida también como la purificación, ¿no? La purificación. Entonces, chicos, miren, directamente nosotros podemos establecer, ¿no? Que su visión, su forma de vida, su pensamiento todavía sigue vigente en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los productos, ¿qué tipo de productos generalmente nosotros consumimos y son directamente desarrollados o trabajados por los indígenas? Las papas. Todo lo que es legumbres, dicen, Todo lo que son legumbres, muy bien. ¿Qué más será? Ya, muy bien. En el tema de los tejidos, los ponchitos, básicamente, pues, es una actividad que también los indígenas realizaron, ¿no? Pero, en fin, siguen siendo un grupo bastante fuerte. Cuando un presidente hace malas cosas, cuando un presidente crea más leyes y afecta directamente el bolsillo de la población, ¿qué sucede con la comunidad indígena? se levanta y lo quieren votar al presidente. Ya, excelente, muy bien, se levantan, queremos que se vaya el presidente, ese tipo de situaciones, pero sin embargo nosotros también podemos mantener que los indígenas obviamente son los primeros en levantarse, ¿no? Cuando afectan directamente lo que es el bolsillo de la población en general, ¿sí? Bien, pasamos por favor al siguiente grupo, ¿no? Me ayuda por favor el señor o la señorita, ¿no? Me ayuda, por favor, la señorita Lidia Santos. Dicen, yo no tengo en el portafolio, yo no tengo, tengo el movimiento indígena, a ver, perdón, Luis. En la pantalla, por favor. Ya. La plurinacionalidad es asumida por las fuerzas progresistas de países como Bolivia y Ecuador, lo que ha permitido un amplio movimiento político y social capaz de aprobar en plebiscitos nacionales o en asamblea constituyente nueva forma política e institucionales del Estado. El Estado plurinacional se plantea como proyecto político que cuestiona profundamente la visión homogenizadora del Estado-nación y con ella la tradición política occidental en América Latina. Este nuevo modelo de Estado es incluyente, basado en el principio de unidad
en la diversidad reconoce la existencia de múltiples nacionalidades, culturas, lenguas, religiones, formas de espiritualidad. Incorpora las formas comunales de organización, y autoridad en la propia institucionalidad del Estado, constituyendo una experiencia política absolutamente nueva en la región. Se trata de un proyecto que debe construir aún su propia institucionalidad, pero que puede representar un modelo político cualitativamente superior al Estado, nación, que sustenta la unidad nacional en la homogenización superficial y en la discriminación y exclusión cultural. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, la plurinacionalidad, ¿no? Eso quiere decir que nosotros tenemos, pues, diferentes grupos, diferentes asociaciones que generalmente pueden convivir dentro de un mismo territorio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿qué tipo de culturas tenemos dentro de nuestro territorio que siguen vigentes hasta la actualidad? ¿Qué tipo de culturas tenemos en nuestro territorio? Los afroecuatorianos. Ya, muy bien. ¿Cuál más? Afroecuatoriano, Ya, muy bien. ¿Cuál más? Los araguros. Excelente, muy bien. Los araguros. ¿Cuáles más? los áchilas, Los áchilas, muy bien. ¿Cuál más? Dicen, todavía tenemos callapas aquí. Los, Callapas. no en gran mayoría, pero todavía los tenemos, Sí, ¿no? todavía. ¿Qué más? Los ¿Cuáles quichuas, más? los Tenemos quichuas, licenciado. los, Quichuas. los quichuas. Ya. Bueno, más básicamente los eso podríamos shuaras, decir la población indígena. Sí, dígame. los shuaras, licenciado, Los shuaras, muy bien, en el Ecuador. ¿Cuál más? Los áchilas, licenciado. Excelente, muy bien. Los sáchilas, los shuar, los achuar, Siona Secoya, directamente los otavaleños, ¿sí? Los afrodescendientes, los montubios, entre pueblos y nacionalidades que nosotros tenemos en el Ecuador, ¿no? Es diverso, pero sobre todo directamente mantiene lo que es una característica importante, ¿no? Que viene a ser lo que es un respeto dentro de su territorio. Es decir, que aquí en el Ecuador tenemos la variedad de culturas, pero básicamente acá establecemos lo que es un proceso de respeto de cada cultura y obviamente cada una de ellas pues nos enseña, ¿no? Si bien es cierto la plurinacionalidad es establecer los grupos, los diferentes grupos que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio, ¿no? Y cada una de ellas, bueno, en este caso tiene su propia organización, tienen sus propias leyes, sus propias normativas, y sobre todo directamente mantienen lo que son asociaciones bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador, en Colombia, en Bolivia, generalmente son los sitios en donde más población indígena todavía nosotros tenemos, ¿no? Y sobre todo directamente acuña el término en donde nosotros podemos establecer de que por más que existen bastantes culturas, siempre directamente van a enriquecer directamente la identidad nacional de todos estos países, ¿no? Entonces siempre es importante que el Estado, ya hablando del Ecuador, directamente promueva leyes, ya promueva directamente actividades para los grupos, los pueblos y nacionalidades que directamente puedan ayudar a su desarrollo, ¿no? Eventualmente tratar de eliminar la discriminación, el racismo que todavía sigue vigente al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, se hizo un experimento en el cual dos chicos directamente se subían en un bus y justamente en la última fila, obviamente se sentaron dos personas afrodescendientes. Y los chicos en su momento al subirse no se sentaron ahí y obviamente se sentaron adelante.
Ahora, en la parte de atrás ya no estaba, bueno, en el otro ejemplo, ¿no? Ya no estaban los afrodescendientes, sino básicamente estaban los indígenas, los mismos chicos se subieron y se sentaron en la parte de atrás. Entonces, miren, todavía al día de hoy seguimos hablando directamente de que el racismo como tal no se ha terminado, ¿no? El tener un color de piel diferente, el tener lo que es una situación bastante relevante acerca de las características físicas que tienen todos los indígenas y que obviamente pues todos en su momento tenemos que tener un respeto dentro de todos nuestros directamente pueblos y nacionalidades que siguen vigentes en nuestro Ecuador. Y básicamente tenemos que seguir aprendiendo de ellos, ¿no? Aprendiendo día tras día. Por ejemplo, aquí tenemos directamente lo que es una representación de algunas imágenes de algunos pueblos que nosotros tenemos dentro de nuestros territorios, ¿no? Muy bien, pasamos, por favor. Acá, Isla Histórica Lucha. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Por favor, me ayuda, por favor, la señorita Angélica Ortega. Ya Liz, espérame un ratito. A ver, la historia lucha. La historia lucha de los indígenas latinoamericanos por la tierra no solo tienen que ver con la recuperación de un medio de producción fundamental que le fue violentamente expropiado desde los primeros movimientos de la colonización europea. La tierra tiene un sentido muy profundo en la cosmovisión y en la forma misma de existencia de los pueblos. Ella es la madre que nos acoge, el espacio donde la vida se crea y se recrea en la visión indígena. Hay que criar a la madre tierra y dejarse criar por ella. Esta relación profunda con la tierra se contrapuso radicalmente a la visión del colonizador que venía la tierra como objeto de posesión y espacio de saqueo y extracción de metales y piedras preciosas, objeto de depredación. Esta visión contrapuesta produjeron enormes tensiones y sufrimiento en los pueblos indígenas de nuestro continente. La mano de obra indígena trabajó la minería en la colonia, permitiendo la acumulación de capital que sustentó la hegemonía portuguesa y española en el sistema mundial. El trabajo esclavo en las minas fue uno de los principales mecanismos de exterminio. Excelente, Dice, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos detallar, ¿no? La histórica lucha que han tenido estos pueblos, ¿no? Desde tiempos inmemorables, ¿no? Y básicamente fue en donde ellos, hablando directamente de la civilización inca, ¿no? Donde ellos en su momento vivían con toda tranquilidad dentro de estos territorios. Sin embargo, a la llegada de los españoles, obviamente todo esto cambió, ¿no? Los españoles directamente llegaron a explotar lo que es estos territorios, llegaron directamente a mencionar lo que es una forma bastante fuerte de dominación dentro de nuestro territorio y a pesar de ello los indígenas lograron sobrevivir, lograron mantenerse y 500 años después obviamente siguen siendo un grupo importante dentro de nuestra sociedad, ¿no? Lo que hay que mencionar acá es que a pesar del dominio de los españoles, a pesar que directamente eliminaron a la civilización inca y después obviamente empezaron pues al tratar de tener lo que es una dominación completa en nuestros territorios, estos pueblos indígenas básicamente lograron pues sobrevivir a esta explotación y sobre todo directamente seguir en constante crecimiento, ¿no?
con sus conocimientos ancestrales, hablamos directamente un crecimiento dentro de su territorio y una aceptación, ya que el Estado ecuatoriano pues es un estado de inclusión, ¿no? Es decir, que no debe existir el racismo, no debe existir la discriminación, hablando directamente de los pueblos con bastante trayectoria dentro de nuestro territorio y que sobre todo nosotros tenemos que aprender directamente a mantener un respeto y a convivir con ellos, ¿no? Recordemos que los españoles llegaron acá con un solo objetivo, ¿no? El tener directamente lo que es el oro, materiales preciosos, los territorios, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba el conquistador español que llegó y básicamente fue el que derrotó a los incas? ¿Cómo se llamaba? ¿Me hacen acuerdo? Listen, Sebastián de Benalcázar. Casi, pero no. ¿Cuál será? Cristóbal Colón. No, fue el que fue el que descubrió. ¿Cómo se llamaba? El que justamente tuvo un contacto con Atahualpa y que lo secuestró. Francisco Pizarro. Excelente, Francisco Pizarro, ¿no? Ahora, Francisco Pizarro, básicamente, pues, él tenía una profesión de chanchero allá en España, pero al escuchar, básicamente, de que existía lo que es riqueza dentro de estos territorios, él se ofreció directamente al viaje que directamente llegara, pues, a nuestro territorio, ¿no? Y en su momento, pues, él quedó directamente maravillado por el avance que los incas en su momento contenían, ¿no? ¿Y cuál fue la idea de él? Y él básicamente, y la mayoría de los españoles que llegaron acá, era la finalidad de buscar el oro, ¿no? De tal manera, pues, que todo ese oro, obviamente, hacerse millonarios, con el fin de hacerse millonarios y directamente, pues, llevarlo a España, ¿no? ¿Qué sucedió acá? Como ustedes saben, Francisco Pizarro, pues, optó por la idea, en este caso, de secuestrar lo que era Atahualpa, encerrarlo y, obviamente, pues, el tratar de sacar el oro, obviamente, que más pudo, ¿no? Ofreciéndole la libertad, pero obviamente llenando con cuartos gigantescos de oro, ¿no? Que si bien es cierto, cuando llegaron a tener ese acuerdo con Atahualpa, Atahualpa obviamente pues sí lo cumplió, ¿no? A diferencia de los españoles. Sin embargo, al darse cuenta de que los españoles no iban a cumplir con eso, obviamente Atahualpa mandó a esconder todo el oro directamente de todo el imperio, ¿no? Y como ustedes saben, Atahualpa directamente fue asesinado por los españoles y obviamente pues el oro en su mayoría fueron escondidos, ¿no? Y eventualmente, si recordamos un poquito, los españoles llegaron justamente cuando existía una crisis dentro del imperio inca, cuando se estaban peleando por el poder entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que eran hijos de Huayna Cápac, que sin embargo ellos radicalmente empezaron pues a tener el conflicto. ¿Por qué? Porque Huáscar respondía a la élite cusqueña ya en Perú como el máximo representante a la muerte de Huayna Cápac, mientras que acá en Quito básicamente destacaban a Atahualpa como el nuevo Zapa Inca, ¿no? Entonces existieron directamente estos enfrentamientos. Como ustedes saben, Atahualpa ganó, ¿sí? Y obviamente mandó a masacrar a toda la familia de Huáscar, ¿no? Si bien es cierto, aquí también hace el aparecimiento de otro personaje importante, que fue pues Rumiñahui. Rumiñahui era el hermano mayor de Atahualpa y Huáscar, pero él no pudo llegar al poder, o sea, él no logró convertirse en Zapa Inca. ¿Por qué? Porque Rumiñahui era hijo de una concubina que llegó a tener pues Huayna Cápac, es decir, no descendía de una familia real, ¿sí? Y obviamente pues él no llegó a tener el poder, ¿no? Y básicamente Rumiñahui es un término que generalmente los españoles le dieron, que significa cara de piedra, ¿no? Pero inicialmente el nombre original de Rumiñahui es Ati II Pillaguazo, que significa el segundo hijo del sol. Sí, entonces miren, directamente acá podemos establecer que en este conflicto, cuando justamente el imperio quedó pues, quedó mal, por decirlo así, en este enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, llegaron los españoles, ¿no? Los españoles que básicamente eran 300 soldados y la población indígena acá que lo superaba en 7 millones, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? Existía un grupo que les ayudó directamente a los españoles para derrotar a los
incas, ¿no? Que fue el grupo de los Cañaris, que básicamente ellos pertenecían directamente al imperio inca, pero ellos guardaban lo que es un odio por haberlos conquistado, porque obviamente los Cañaris, a pesar de ser guerreros directamente, eran muy pocos para contar la población gigantesca que contaban los indígenas, ¿no? Les ayudaron y obviamente pues conquistaron estos territorios, la población indígena pasó a ser explotada, y obviamente con el pasar de los años fueron utilizados como esclavos, ¿no? Pero en fin, al rasgos de la independencia, la población indígena quedó pues gozando con todas las libertades y al día de hoy sigue siendo un grupo importante en nuestra sociedad, ¿sí? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Sí, no, me confirman, por favor. No le hice todo bien. No, le hice todo bien. Excelente, muy bien. Vamos a pasar, por favor, a nuestro portafolio, ¿no? Nos vamos directamente a la última parte, ¿sí? Excelente, nos vamos al taller 2, por favor. Yo lo tengo ya en la página 87, ¿no? Muy bien, pasamos, por favor. La primera pregunta nos dice, él aspira a demostrar y representar los roles asignados tradicionalmente según el género, es decir, el lugar que se destina a los hombres y mujeres en la sociedad dependiendo exclusivamente de su sexo y no de sus intereses, talentos o capacidades. ¿Qué movimiento será? ¿Movimiento feminista, indígena, ecologista o el movimiento obrero? Feminista. Feminista, muy bien. 2. La primera internacional, de acuerdo con el pensamiento de que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, sentó el principio de la unidad como condición previa e indispensable para que el proletariado alcance y consolide sus victorias. ¿Cuál será? ¿La primera, la segunda internacional, la tercera o la cuarta? La primera. La primera internacional. Muy bien, estamos atentos. ¿Ya? Y acá establezca dos diferencias del movimiento obrero y el movimiento indígena, que lo vamos a completar, y pinta el territorio donde existe una gran presencia del movimiento indígena como unidad geográfica. Además, indique los océanos que lo rodean. Muy bien, eso ya trabajamos en casa, excelente. Y la última, una con líneas según correspondan a los movimientos sociales con su respectiva característica, ¿no? Movimiento obrero, ¿cuál será? Dispuesto a desarrollar sus líneas de combate, acción sindical y lucha por la paz. Excelente, muy bien. Feminista, aspira a demostrar y representar los roles asignados, ¿no? Indigenista, el movimiento civilizatorio. Excelente. Vamos a la sexta, por favor. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Primera afirmación, los nuevos conocimientos sociales se nutren de activistas y simpatías de todos los sectores de la estructura de la sociedad industrial atrasada, ¿verdadero o falso? Falso. Ya. Verdadero. La sociedad de consumo desactivó el carácter revolucionario del conflicto entre capital y el trabajo que había acompañado a las anteriores etapas del desarrollo de la sociedad industrial. Ya, falso. En esta lucha el feminismo se alía más o menos con otros movimientos subalternos como el movimiento LGTB en pro de la sexodiversidad. Ya, verdadero. Elabore un collage en el que representa los movimientos sociales, obreros, feministas, indigenistas en el Ecuador, y en las líneas de la acción inferior escriba si está de acuerdo o no con la representación de él mismo. Y explique por qué. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a trabajar, por favor, esta actividad. Tenemos que tener el portafolio al día, ¿no? Bien, no les voy a mandar ninguna actividad, ningún deber para que ustedes puedan completar tanto el portafolio y la plataforma también. ¿Sí? Bien, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, profe.